Aleluya. El Señor bendiga a todas las personas que nos ven y nos oyen en esta hora. Damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más delante de la presencia del Señor para alabarle, para bendecirle y para que aprendamos la palabra del Señor como Él quiere dárnosla el día de hoy. Amén. Vamos a prepararnos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre, gracias te damos. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos guardas, Señor, y porque nos bendices, Señor de la gloria. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado, a los amigos y amigas que nos están viendo y que nos están escuchando. Padre glorioso, que sea tu palabra obrando en cada uno de los corazones, Señor amado, de todas las personas, Padre, donde quiera que estemos, y que obres en amor y en misericordia, Padre, para todos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy tenemos como tema la base del verdadero conocimiento. Nosotros tenemos que aprender a entender en que la palabra del Señor nos enseña que nosotros como seres humanos podemos vivir de dos maneras. Una en un estado natural y otra en un estado espiritual, netamente con el conocimiento de Dios. Aunque alguien puede decir, si todos somos espirituales, sí. Todos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Exacto. Pero es importante que aprendamos a entender esta parte en que nosotros podemos vivir de una manera en donde nuestros deseos de nuestra carne fructifiquen y salgan y se manifiesten y vivamos a través de este proceso. Pero también es importante que entendamos que podemos vivir de la manera en que le vamos a agradar a Dios. Y esto es a través de la palabra. Pero hay una parte importante. Muchas veces podemos ir a una congregación, podemos ir a un lugar, podemos estar en diversas iglesias. O aún, le digo, en iglesias en donde el poder de Dios se mueve de una manera extraordinaria y gloriosa. Pero si nosotros no estamos preparados para entrar en esa comunión con el Señor, no vamos a tener esa participación, no vamos a tener ese conocimiento. Tiene que ser, oiga bien, recuérdese que la salvación es individual. Ahora, yo quiero llevar la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Vamos a estar en esta enseñanza. En el capítulo número 1 y en su versículo número 7, lo toma por favor, y dice la palabra del Señor de esta manera. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Repito, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Mire este punto tan interesante. Está hablando que los necios, dice, desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina. Ahora, esas son dos palabras bastante importantes porque muchas veces hemos leído estos versículos. Yo sé que usted que me está viendo ha leído esta palabra de una manera tal vez múltiple en muchas ocasiones. Y podemos decir qué bonito es esta palabra, qué bonito es este versículo. Y nos quedamos con esa parte de que la palabra es hermosa, ¿verdad? Pero el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Esto encierra toda una parte importante en la que nosotros tenemos que aprender a poder llevar ese conocimiento del Señor a nuestra vida. Porque escuche, decirlo es una cosa, pero tenerlo internamente es algo muy diferente. Por lo cual, hablarlo, hermano, por eso es que el Señor le habla a su pueblo. Dice la palabra que le servía al Señor únicamente de labios, porque no lo tenían en su corazón. De eso está hablando acá. Porque nosotros necesitamos tener el conocimiento en nuestros corazones. Y cuando tenemos el conocimiento en nuestros corazones, esto va a funcionar de adentro hacia afuera. Entonces, en este caso, no es únicamente que vengamos a tener palabras y que se cumpla lo que la palabra dice, que únicamente estamos entrando en esa obediencia solamente de labios, pero no la tenemos en el corazón. Porque es necesario que el conocimiento se forme adentro. Ahora, para poder tener el conocimiento funcionando en nuestro corazón, no solamente es de decirlo, no solamente es de hablarlo,
sino es necesario que vayamos a tener toda una práctica. Y esto tiene que hacerse de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica. Y para ver esto, lo vamos a ver acá mismo en el capítulo número 2 del libro de Proverbios. Vamos a leer los primeros versículos de la palabra acá, capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Vamos a ver esta descripción, de qué manera la palabra nos enseña a que vengamos y que desarrollemos nuestra vida dentro de la constancia, dentro de la práctica, dentro de las acciones de las que van a hacer, en las que el Señor se manifiesta, pero no solamente porque las hablamos, sino porque las tenemos en el corazón. Y cuando las tenemos en el corazón es porque Dios está en su corazón. Si la palabra está obrando en el corazón de la persona, es porque ha tenido ya todo un proceso, y es importante notar esto. Lo estoy haciendo de una manera despacio para que lo podamos asimilar. Es interesante que nosotros entendamos que para poder tener a nuestro Dios en nuestro corazón, es necesario que hagamos morir ese viejo hombre en nosotros. La dificultad es que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos va a demandar que vivamos de acuerdo a lo que nuestra carne nos está pidiendo, de acuerdo a los deseos de la carne. Ahora acá entramos, pero es importante. Mire lo que dice en el capítulo 2, 1 del libro de Proverbios. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandamientos, dice el primer versículo. Hijo mío, repito, presta atención. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Oiga, ¿quién escribió este libro de Proverbios? Usted lo sabe, fue Salomón. Entonces, ¿los mandatos eran de Salomón? No, son del Señor. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Está hablando Dios mismo. Porque la palabra es la palabra de Dios. Para todos aquellos que la estamos, oiga bien, y vamos a comenzar a ver este punto, que la estamos escuchando. Oiga, no con estos oídos, sino con los oídos del alma, en esa parte profunda de nuestro ser. Y cuando entramos a profundizar en nuestro ser, la palabra entra en nosotros, vamos a comprender y vamos a hacer esas personas que se nos amplía el conocimiento internamente para poder exteriorizarlo después. Pero eso es un proceso. Mire, repito otra vez, hijo mío, presta atención. El Señor hablando y está pidiendo que prestemos atención. Las personas somos en este caso naturales. Muy bien. El Señor le habla, oiga bien este punto interesante, vamos a verlo, como allá en el libro de Génesis encontramos en que el Señor se le presenta a Abraham en este caso, y le dice que tiene que abandonar ese lugar. En este caso vamos a tomarlo como esa parte ilustrativa, en donde viene Abraham, está en sus quehaceres, y Dios le atrae la atención. Y le dice, presta atención a mi palabra. Y él comienza a poner atención. Y comienza a obedecer. Eso es lo que acá estamos viendo. Ahora, esto es lo mismo. Porque recuérdese que el mismo proceso que pudo haber llevado a Abraham, en este caso, para llegar a ser el padre de la fe, es un proceso en donde fue paulatinamente teniendo una relación con el Padre, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, para poder tener una comunión con Él cada día mejor e irse ampliando. Ahora, dice acá, presta atención a lo que te digo. Oiga, ¿está poniendo usted atención, hermano, hermana, amigo? ¿Está poniendo atención a la palabra y atesora los mandatos? Mire esta parte. Poner atención es una parte tan importante porque es cuando, si alguien lo está hablando, cuando ustedes le están platicando algo, usted no voltea para otro lado su rostro. ¿Verdad que no? Sino que comenzamos a poner atención. Cuando alguien le menciona a usted su nombre o nos menciona nuestro nombre, comenzamos y dirigimos nuestra mirada hacia la persona a la que nos está hablando. Pues eso es lo que el Señor está haciendo con nuestra vida. Él nos está diciendo, ponga atención, hijo.
Pongamos atención y de esta manera el Señor nos va a decir que vengamos y atesoremos sus mandatos, atesoremos su palabra. Porque su palabra es vida y esa vida es la que se va a constituir en nuestro cuerpo, en nuestro interior de una manera gloriosa en donde nuestro ser va a correr, dice, como río de agua viva. Dice el Salmo número 1 que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Por lo tanto, esta es la parte importante cuando nosotros le prestamos atención a nuestro Señor, a nuestro Creador, para poder escuchar la palabra y no con estos oídos naturales que tenemos, sino con los oídos del alma. Y entonces el alma viene y comienza a escuchar, pero no solamente escucha y olvida, sino que comienza a poner atención y atesora la palabra en el corazón. Esta es la parte en cuanto a la demanda de la palabra del Señor en nosotros, que vengamos a poner atención, que vengamos a tener capacidad para atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros ya tenemos esa atención, cuando el Señor ya está en nuestra vida y le ponemos la atención debida a Él y comenzamos a atesorar la palabra del Señor, dice el versículo número 2 en donde estamos, mire, afina tus oídos a la sabiduría. Mire, pero no a la sabiduría de este mundo. La palabra del Señor dice en la primera carta de Corintios capítulo 3 versículo número 19. Dice, pues la sabiduría de este mundo se constituye en necedad delante del Señor. Entonces el Señor acá no está hablando de una sabiduría humana. Así sea, hermano, la que se pueda aprender en cualquier centro educativo o en cualquier centro, le digo, de filosofía o de cualquiera que se llame. No podemos nosotros venir a tomar la parte de la sabiduría humana y mezclarla. No se puede, porque de una manera humana, dice el capítulo número 8 también de Romanos, no podemos servirle al Señor, porque no podemos en nuestra carne servirle a Él. Por lo tanto, vea entonces, afina tus oídos a la sabiduría. Cuando el Señor le está hablando, vamos a ir como que repasando esta parte para que se nos vaya quedando. Cuando el Señor nos dice, presta atención, atesora mis mandatos, y esto es algo importante, cuando esto ya se logra, en que ponemos atención a nuestro Señor, a nuestro Dios, y comenzamos a atesorar la palabra en el corazón, comenzamos a tener cambios entonces en nuestras acciones, en nuestra vida, y es ahí cuando estamos, mire, afinando nuestro oído, porque comenzamos a escuchar al Señor, comenzamos a oírlo, y esas partes importantes en las que comenzamos a escuchar es porque la palabra ya está siendo atesorada en el corazón. Y si comenzamos a atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones y el oído comienza a afinarse, comenzamos a oírlo, comenzamos a entenderlo. Quiere decir que comenzamos a ser buenos receptores de la palabra. Comenzamos a tener ese entendimiento en nosotros, comenzamos a procesar mejor y a ponerle la atención a Él, y ya no nos estamos alejando, ya no hay cosas que nos estén distrayendo, y si nos distraen, nos esforzamos por ponerle atención a nuestro Padre, a nuestro Dios, que nos está enseñando la palabra para que la atesore en su corazón, en su vida. ¿Y esto es para qué? Sino para que podamos ser encaminados en el camino de la vida eterna. Esto es, porque esa es la base del verdadero conocimiento. Si la base del verdadero conocimiento lo hacemos en nuestra vida, hermano, vamos a encaminarnos. Así que su oído, recuérdese que el Señor lo dijo. Y todo el que tenga oídos, que oiga bien, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que, hermano, si usted es la iglesia, ponga atención y a lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Si tiene oídos, escuche. Y si no los tiene, usted dirá, pero todos tenemos. Sí, oídos espirituales son los que estamos hablando. Por lo tanto, continuemos. Dice el 2, afina tus oídos a la sabiduría. Y esta parte, concéntrate en el entendimiento.
Concéntrate en el entendimiento. Si la palabra, ya pusiste esta atención, ya estás atesorando la palabra, estás oyendo, quiere decir que tus oídos han sido escuchados. Y la palabra dice ya en el Salmo número 103 también. Dice también esta parte importante. Y aquí en Proverbio también lo dice. Cuando dice que los oídos para escuchar son dados por Dios. Los ojos para ver son dados por Dios. Por lo tanto, hermano, si tus oídos están siendo afinados para que tú escuches, el Señor te los está abriendo para que tú comiences a entender la sabiduría que es la palabra del Señor en tu corazón y tus acciones vengan a ser diferentes a lo que es la sabiduría de este siglo. Ahora, concéntrate en el entendimiento, dice. Vamos a concentrarnos en ese proceso que tenemos en nuestra vida, en nuestra capacidad, en nuestra recepción de lo que somos, para poder comprender ese entendimiento, ese nivel de la palabra del Señor en nuestra vida. Esto requiere esfuerzo, esto requiere tiempo, esto requiere dedicación. Esto requiere, hermano, que también tú aprendas a vivir o aprendamos a vivir en santidad. Ahora, todo este proceso, hermano, que estamos viendo acá, hijo mío, presta atención, atesora la palabra, afina tus oídos a la sabiduría, concéntrate en el entendimiento. Todo eso es un proceso en el que vamos a ir caminando paso a paso para poder lograr esa parte importante en nuestra vida de que podamos vencer nuestra naturaleza y comencemos a vivir en el camino de la vida eterna dentro de la palabra, en el Espíritu Santo, y que aunque así miremos lo que veamos en esta tierra, seamos, le digo, capaces de poder gobernar nuestra vida, llevando nuestra vida, nuestra alma delante del Señor, y que de esa forma vayamos caminando, pero continuamos. Mire, y dice el versículo número 3. Clama por inteligencia. Mire lo que dice ahora. Ahora le hago un repaso. Ya puso atención. Ya tiene la palabra atesorándose en el corazón. Mire qué manera esta parte. Mire de qué forma Dios opera en nosotros. Ya puso atención. Atesora la palabra. Sus oídos ya son capaces de escucharle. Por lo tanto, la sabiduría está en pleno desarrollo. Ahora, usted está concentrándose en el entendimiento. Y ahora que usted ya está concentrado, mire, concentrarse en el entendimiento quiere decir poner atención, desarrollarse en el entendimiento, analizarlo, comprenderlo, vivirlo y que sus acciones vengan a ser en esas mismas características. Ahora bien, dice el versículo número 3. Ahora que ya tienes todo esto en tu haber, ahora clama por inteligencia. Mire, una función diferente. Ahora que ya usted tiene todo esto que el Señor le ha dado a su corazón, que nos ha dado para que vengamos a tener esa capacidad dada por Dios, ahora Él está diciendo, clama por inteligencia. Ahora usted va a venir y va a clamar por inteligencia, va a pedir ese entendimiento para que esa capacidad venga a ser ampliada en su corazón, en su mente, para que ahora usted pueda venir a comprender todas aquellas características que el mismo mundo tiene en el que estamos viviendo. Y usted va a venir a tener sabiduría, y ahora que está la sabiduría en una mejor capacidad en el corazón de la persona, de nuestras vidas, vamos a tener capacidad de poder también tomar decisiones y de las cuales vamos a ir caminando y vamos a ir tomando decisiones para que nuestra vida vaya siendo mejor y libre de toda contaminación que en esta tierra pueda darse, y que aún sin que estemos también nosotros olvidados de que tenemos un enemigo de las almas, el cual se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, que siempre va a estar, le digo, acechando, dice la palabra de Dios. Si nosotros no mejoramos, ese acecho va a ser, hermano, con toda la fortaleza de las tinieblas. Pero si usted está protegido, porque pone atención, porque atesora la palabra del Señor en su corazón, porque sus oídos han sido abiertos en cuanto a la sabiduría
todavía y en ese proceso, y usted está concentrado en poner la atención para que el entendimiento se le amplíe, usted está clamando por inteligencia para que el entendimiento venga a ser mayor cada día. Esa es una parte tan interesante en su vida, en nuestra vida, en el pueblo del Señor, porque todo esto, hermano, realmente es lo que debemos de tener todos los hijos del Señor. ¿Por qué? Recuérdese que dice el versículo que tomamos. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cómo el Señor comienza a traernos la atención para que podamos venir y oírle y que nuestro corazón venga a ser esa buena tierra para que Él entre a nuestra vida y que vengamos a tener ese conocimiento del Señor para que Él venga a morar en nosotros, porque de otra manera es imposible que Dios venga a morar en el corazón del hombre. Porque Dios no va a morar en un corazón contaminado, en un corazón lleno de tinieblas. Dios no va a morar en un corazón que no tiene obediencia a la palabra, que no atesora el conocimiento, que no está viviendo, que no está esforzándose, que no está rechazando lo que este mundo tiene. Ahora, este punto es importante. Mire lo que dice el versículo número 4, cuando dice el 3, clama por inteligencia y pide entendimiento. Y dice el 4, búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Esa es la manera. Clama por la inteligencia. Muy bien. Y pide entendimiento. Mire, muy bien. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que buscarlos. Y dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Búscalos como que si fuera plata. La plata, ¿sabe usted cuál es el proceso para tener plata? No hablando de dinero, sino que la plata de metal y mineral. Ese hermano primeramente tiene que ir a las minas, tiene que extraerlo de la tierra y tiene que buscarlo en donde está. Después de que él lo extrae de la tierra como un mineral, oiga, esta parte lo tiene que llevar a un proceso del fuego. Es toda una faena, es todo un esfuerzo grande el poder hacer esta parte. Y dice, como si fueran tesoros escondidos. Si es un tesoro que está escondido, ¿acaso no es algo que va a costarle? ¿Que le va a ser difícil? Entonces, cuando la persona ya ha sido en este punto interesante, ¿verdad? Cuando la persona ya puso la atención al Señor, ya empieza a atesorar la palabra, sus oídos son abiertos, mire, puede concentrarse para poder entender el entendimiento de lo que es la palabra del Señor en su vida. Y comienza a clamar al Señor por la inteligencia y a pedir que ese entendimiento se le amplíe, se le desarrolle en su vida. ¿Qué está poniendo en marcha? Su voluntad. Está poniendo en marcha su voluntad de búsqueda. Lo está haciendo sin que nadie lo empuje, sin que nadie lo esfuerce. Lo está haciendo porque está entendiendo que es el camino de la vida para poder obtener verdaderamente ese regalo del Señor en su vida. Lo está buscando como una plata, ese esfuerzo grande. Lo está buscando como un tesoro escondido. Es un esfuerzo extraordinario el que está haciendo la persona. Y entonces vamos al versículo número 5. Y dice esta parte. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Mire, ahora vayamos otra vez al 1:7, que dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Ahora volvamos otra vez al 2:5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Si se da cuenta, temer al Señor entonces es tener el conocimiento del Señor en el corazón, en pleno desarrollo, en plena práctica. Pero eso se logra por la constancia que podamos tener delante de nuestro Señor, por la constancia que cada día vamos a tener de buscarle. ¿De qué forma? Hermano y hermana, amigo, oiga, leyendo la palabra, pero obedeciéndola. Leyendo la palabra, obedeciéndola, entrando en oración, entrando en la obediencia a la palabra, viviendo en santidad. Pero si obedecemos lo que el mundo nos está dando, entonces no estamos viviendo la palabra de Dios.
Si estamos entrando a lo que dice, mire por ejemplo, yo quiero llevarlo, vea lo que dice la palabra, que le hemos leído ya en varias ocasiones, en la carta de Juan, capítulo número 2, y en su versículo número 15. Mire lo que dice: no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque los que aman este mundo no tienen el amor del Padre en ellos. Pues el mundo solamente ofrece, y aquí no quiero que pongamos la atención, pues el mundo solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones, y nada de eso proviene del Padre. Mire, eso no proviene del Padre. Por lo tanto, vivimos sumergidos en este mundo en donde todo eso está a la mano. Pero depende de nosotros que lo tomemos y que lo llevemos al corazón. Interesante para nuestra vida. Es importante que vengamos a ponerle atención a la palabra y que muchas veces les digo, hemos leído este versículo 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero si notamos entonces, en el capítulo 2, 1 al 5, va a tener toda una faena en la que nosotros tenemos que ir desarrollando una práctica para tener una vida en donde el verdadero conocimiento venga a manifestarse en nosotros. Y esto es algo tan interesante porque dice acá, repito el número 5, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás el conocimiento de Dios. Y mire lo que dice el 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Eso es porque Él está dándolo. Ahora nosotros tenemos que prepararnos. Hermano, eso es lo que el Señor le pide a usted. Hermana, hermano, amigo y amiga, que vengamos a tener obediencia a la palabra y que podamos verdaderamente disponer nuestra vida para ponerla en marcha delante de Él y que podamos obedecer, que podamos vivir la palabra, que podamos hacer nuestra esa palabra atesorada en el corazón, poner atención, que nuestros oídos no se ensordezcan, sino que nuestros oídos se aclaren, nuestros ojos vean con claridad y de esa manera el corazón le va a estar apto para que pueda entender y comprender. Amén. Bueno, sigamos adelante. Esta es la palabra del Señor. Así que por favor, si usted gusta, en su casa usted puede nuevamente detallar este punto y puede leerlo. Y el Señor va a ver usted que le va a dar no solamente esto, sino le puede dar mucho más. Así que por favor, hermano, sigamos adelante, que el Señor nos bendiga a todos. Fortalezcase, anímese y esfuércese porque el Señor viene pronto. Así que estemos preparados. Amén. Oremos. Padre glorioso, gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, por tu pueblo que te alaba y te bendice. Y todas las personas, Padre eterno, tanto los que nos ven como los que no nos ven y ni nos oyen, Padre, pero que son tu pueblo, oramos por ellos para que los bendigas y los fortalezcas, Señor amado. Y que, Padre glorioso, la obra de tu palabra esté obrando en estos corazones, en sus vidas. La obra de tu Espíritu Santo esté manifestándose de una manera grande y gloriosa, Señor amado. Gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y estamos en la próxima ocasión reuniéndonos, que el Señor nos lo permita. Amén. Tu palabra es